Hola a todas y todos, soy Alfonso Screech, bienvenidos a mi canal y hoy os presento dentro de la lista de reproducción de cómics y lecturas una sección que he llamado Cómics para clase, pero paramos un momentín la música. Mi idea inicial era tratar dos temas en este vídeo, pero he querido darle una importancia especial al primer tema de hoy, el bullying, y ahora sí, intro de cómics. Subnormal, una historia de acoso escolar. Este libro, que debería de estar en todas las escuelas, editado por Panini Comics dentro de su línea Evolution, nos cuenta la historia de un, por cierto, exjugador ya de la ACB, Iñaki Zubizarreta, durante su etapa escolar, en la cual sufrió un duro bullying. El cómic es un cómic duro, hay que decirlo, impactante, pero totalmente, pienso, necesario. En el cómic podemos ver el magistral trabajo del propio Iñaki como narrador de su dura historia, a la vez que el guionista Fernando Llor y el ilustrador y dibujante Miguel Porto. Fernando Llor, por cierto, que tiene otras publicaciones en la propia línea de Evolution de Panini, como la pieza que trata sobre el robo del Guernica, o una interesante obra llamada El espíritu del escorpión, que trata sobre el genocidio en Srebrenica en la antigua Yugoslavia. Los tres consiguen meternos magistralmente en esta historia de acoso escolar, en las cuales, gracias al dibujo de Miguel Porto, podemos sentir esa cascada de emociones negativas que contiene el cómic. Tenemos que decir también que el cómic es una historia de superación, desde las primeras páginas más duras hasta el final, y en las últimas páginas, donde el propio Iñaki nos muestra fotos suyas reales de la actualidad y de su época en la ACB, vemos todo ese transcurso y cómo al final esto tiene un final feliz. Pero ojo, antes has pasado por todo el proceso y podía no haber tenido ese final feliz. Por lo tanto, es un cómic a hacernos pensar, no solo a los propios alumnos, sino también a los docentes, y darle la importancia que se merece a esta lacra que es el bullying. Me parece muy impactante la definición que cuenta en una de sus charlas, que le dijo un alumno que había sufrido bullying, que le dijo que para él el bullying era como una espada de palabras que te va cortando por dentro. Esta espada de palabras que te destruye y te hace sentir prescindible. Destaco aquí la importancia del deporte como superación, del deporte como ayuda, del deporte como esa mano a la que agarrarte cuando parece que todo está acabado. Gracias en este caso, al baloncesto, Iñaki recibe un fuerte apoyo que, junto con su familia, le ayudarán poco a poco a superar esta, como él muy bien dice, espada que te va rompiendo por dentro. Por cierto, algunos se preguntarán, Iñaki Zubizarreta, el que no esté enterado un poco de baloncesto, pues bueno, estamos hablando de un jugador que, aparte en el Baskonia, jugó en el Valencia Basket y además ganaron la Copa del Rey con el Valencia Basket. En este libro se abre totalmente y nos muestra una época de su vida muy difícil para poder ayudar, para poder dar a conocer este problema que sufren algunos de nuestros alumnos y alumnas en clase, a veces de manera silenciosa. Podemos utilizar este cómic como detonante para un trabajo tanto de tutoría como un proyecto dentro de varias áreas. Sería interesante también que el cómic estuviera traducido al catalá, al euskera, al galego. Esto es todo. Si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal, dale a la campanita si quieres que te avise cuando publico nuevos vídeos, ya que lo hago muy de vez en cuando. Un cómic necesario, un cómic duro, un cómic que todos deberíamos trabajar en clase. Subnormal, de Panini, de la línea Evolution. Gracias a Iñaki y gracias a todo su equipo por este maravilloso trabajo. Nos vemos. Hasta la próxima. Aprovecho también para recomendaros una actividad de tutoría basada en la película Ben 10 sobre el bullying y, en este caso, a un alumno encima con trastorno del entorno autista. Una película totalmente recomendable, aunque también muy dura, para trabajar estos temas del acoso escolar y el bullying.